las hormonas hipofisarias y su control invocados. Anteriormente se incluyeron generalidades de las hormonas, ¿no? Todas las hormonas. Hoy vamos a hablar ya de cada una de las hormonas, o a partir de hoy vamos a hablar de cada una de las hormonas, y ya vamos a hablar de las hormonas de la hipófisis, del control por el hipotálamo. Además vamos a hablar de la hormona del crecimiento, de la oxitocina, de la vasopresina. Así que empezaremos ahora. La hipófisis es una glándula de secreción interna, también se llama pituitaria, más o menos 5 centímetros, es una arveja, ¿no? Imaginamos el tamaño de la hipófisis. Pesa entre 0,5 a 1 gramo, está en la silla turca. Esta glándula entonces está unida al hipotálamo, ¿no? Por el tallo hipofisario. Aquí está la evidencia media, a ver que se une, este es el hipotálamo, la evidencia media, el tallo hipofisario, esta es la glándula hipófisis. Ahora, la glándula hipófisis se divide en dos porciones, una porción anterior o adentro hipófisis y una porción posterior o neurohipófisis. La porción anterior o adentro hipófisis es producto de una evaginación de la bolsa de Rach, epitelio faríngeo, ¿no? Y por eso es que, como son células epiteliales, embrionarias, estas células epiteliales forman esta porción de la glándula o adenohipófisis, que son un epitelio granular. En cambio, la porción posterior es una invaginación de hipotálamo, las células neuronas del hipotálamo, y que está conformada en especial por los nucleocitos, ¿no? Y por los axones terminales de unas neuronas llamadas magnocelulares, que se encuentran, sus somas se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares en el hipotálamo. Entonces, en general, digamos, las características de la neuro y de la adenohipófisis. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que producen la adenohipófisis? La adenohipófisis produce 6 hormonas. Para empezar, la hormona del crecimiento. Esta va a estimular el crecimiento de prácticamente todos los tejidos, ¿no? Su principal acción es la síntesis, la formación de proteínas en los tejidos. Entonces, sin hormona del crecimiento no hay nacimiento del cuerpo. Actúa sobre la multiplicación, diferenciación celular, etc. Luego está la corticotropina. Esta es una hormona que controla la secreción de las hormonas de la corteza suprarrenal, en especial del cortisol, de los andrógenos que van a producir en la corteza suprarrenal, en menos medida de la aldosterona, que también se produce en la corteza suprarrenal. Otra hormona es la tirotropina. Esta hormona controla la secreción de la tiroxina y de la iodotirolina, que son las dos hormonas que sintetizan la glándula tiroides. Luego tenemos la prolactina, que estimula el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de la leche, ¿no? El periodo de lactancia. Luego está la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que controlan el crecimiento de los ovarios, de los testículos y de la
actividad hormonal y reproductiva en general. Como ustedes pueden observar, la mayor parte de estas hormonas en realidad va a actuar sobre otras glándulas. La única que va a actuar sobre los tejidos del organismo es la hormona del crecimiento, porque después el resto actúa sobre otras glándulas para que esas otras glándulas cumplan una función, ¿no? Bien, ahora la parte de la neurohipófisis, porque esas 6 hormonas que acabamos de ver son las hormonas de la neurohipófisis. En la neurohipófisis se secretan 2 hormonas. Una es la hormona antidiurética o vasopresina, que controla la expresión de agua, como hemos visto, ¿no? Para determinar si hay una osmolaridad alta, por ejemplo, en el organismo, que va a ser para regenerar. Si la osmolaridad es baja, los líquidos están diluidos, va a eliminar agua a nivel intestinal. Pero además tiene una función de aumentar la presión arterial cuando la presión arterial disminuye. Por eso también se llama vasopresina. A esta hormona ya lo hemos visto tanto en el cardio circulatorio como en el renal, ¿no? Luego está la oxitocina. Esta hormona contribuye a la secreción de la leche por la glándula mamaria durante el tiempo de la lactancia y también interviene en el parto, ¿no? Con las contracciones glandulares. Ahora, volviendo a la neurohipófisis. La neurohipófisis, si vemos aquí tenemos varios tipos de células, no es uniforme la neurohipófisis. Tenemos células rosadas, blancas, moradas, de diferentes colores. ¿Cuántos tipos de células tiene la neurohipófisis? 5 tipos de células. Cada tipo de célula va a producir una hormona específica, ¿sí? Por ejemplo, las células somatotropas van a producir la hormona del crecimiento. Estas son las células más numerosas, de un 30-40% de todas las células de la neurohipófisis son estas somatotropas que producen la hormona del crecimiento. Luego tenemos las corticotropas que producen la corticotropina. Luego las tirotropas que producen la tirotropina. Las gonadotropas que van a producir las hormonas gonadotropinas, la luteinizante y la folículo estimulante. Y finalmente las lactotropas que van a producir la prolactina. Estas tirotropas, lactotropas, gonadotropas están entre un 3 a un 5%. Entonces, las células más numerosas de la neurohipófisis son las somatotropas, las que producen la hormona del crecimiento. También son células acidófilas, porque se tienen con colorantes ácidos. Ahora, en la neurohipófisis la cosa es diferente. Fíjense, la neurohipófisis como tal no tiene células productoras de hormonas. ¿Qué contiene la neurohipófisis? Esta parte posterior. Aquí están estos axones terminales, ¿no? Que terminan las terminaciones, digamos, se dilatan, son axones terminales de células que están en el hipotálamo. ¿Dónde están estas células? En los núcleos supraópticos y en el paraventricular. ¿Ven? Estas son las células magnocelulares, son células grandes, neuronas grandes, que envían sus axones hasta la neurohipófisis. Aquí en la neurohipófisis además hay células gliales, ¿no? Que ayudan y dan sostén a estos axones terminales.
Entonces, cuando se libera una hormona, ya sea la antidiurética o la oxitocina, son estas células las que se producen en el soma, en los folículos glucoso, los ribosomas de las neuronas magnocelulares, y luego una vez que están sintetizadas, son enviadas en vesículas junto con proteínas transportadoras hasta el axón terminal, donde se almacenan en vesículas hasta el momento en el que llega un potencial de acción que estimula la liberación de estas hormonas. Entonces, es las características de la hipófisis anterior o adenohipófisis, de la hipófisis posterior o neurohipófisis son muy diferentes, ¿no? Bien. Ahora, las hormonas de la adenohipófisis no funcionan de manera independiente. O sea, necesitan un estímulo que las libere, por una parte que las haga que se sinteticen y por otra que se libere, para que salgan a la circulación. ¿Cómo funciona este mecanismo? Las hormonas, entonces, estas liberan a estas células que tienen, van a recibir un estímulo desde el hipotálamo. El hipotálamo va a enviar hasta la adenohipófisis otras hormonas, unas hormonas que se conocen como el nombre de hormonas liberadoras. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que se libere la hormona del crecimiento, tiene que haber una hormona liberadora de la hormona del crecimiento que produce el hipotálamo y que va a llegar a las células somatotropas y va a unirse a un receptor de estas células somatotropas y va a producir un mecanismo de segundo mensajero para que se libere la hormona y además para que se sintetice la hormona. Entonces, aquí hay una hormona liberadora. Lo mismo va a ocurrir con las células corticotropas. Tenemos la hormona creadora de la corticotropina o corticoliberina, también se llama. Luego tenemos una otra hormona, que se sintetiza en el hipotálamo, que es la tiroliberina, hormona liberadora de la tirotropina, que va a llegar a las células tirotropas y va a estimular la síntesis y la liberación de tirotropina. En las gonadotropas va a ser lo mismo y en las lactotropas también. ¿Sí? Ahora, vean. Entonces, el hipotálamo aquí tiene una función clave. Si no hay la liberación de estas hormonas a nivel del hipotálamo, la hipófisis no va a liberar sus hormonas, ¿no? Ahora, ustedes saben que el hipotálamo ejerce una función central de información y de control de las funciones del organismo. Ya hemos visto cómo los diferentes núcleos del hipotálamo o hasta los diferentes núcleos del hipotálamo llegan señales procedentes de receptores que están por todo el organismo, ¿verdad? Llegan y ¿qué hace el hipotálamo cuando recibe esas señales, ¿no?, con información procedente de los receptores? Envía señales a neuronas, ¿no?, para que estas neuronas a su vez den respuestas oportunas al estímulo. Generalmente estas respuestas pueden ser a través del sistema nervioso central, a través del sistema nervioso autónomo. A esto se añade esta función del hipotálamo, que no solamente va a enviar respuestas a través del sistema nervioso, a través del autónomo, del simpático y del parasimpático, sino también a través de hormonas. Entonces envía sus propias hormonas a la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere otras hormonas que van a ir hacia diferentes glándulas a estimular la secreción de otras hormonas. Vean qué compleja la situación, ¿no? Además, el hipotálamo también va a controlar la
liberación y la secreción de las hormonas de la neurohipófisis, porque ¿dónde están los núcleos subópticos y paraventriculares? ¿Dónde están las células macrocelulares? En el hipotálamo, ¿verdad? Una diferencia quizá entre las células macrocelulares y las neuronas macrocelulares y las neuronas que producen las células, las hormonas liberadoras, es que estas células no están todavía muy bien identificadas y muy bien definidas, ¿no? Están en la profundidad del hipotálamo. Pero los experimentos fisiológicos científicos demuestran que estas hormonas que llegan hasta la neurohipófisis son producidas en el hipotálamo. ¿Cómo se producen estas células o estas neuronas? ¿Vean? A partir de estímulos entonces de la periferia, ¿no? Estímulos al hipotálamo, el hipotálamo envía señales hacia las neuronas productoras de estas hormonas. Estas hormonas se sintetizan, neuronas hipotalámicas, que las transfieren también a través de sus axones hasta la eminencia media. Y en la eminencia media liberan estas hormonas liberadoras, ¿no?, al líquido intersticial. Y del intersticio, estas hormonas pasan a la circulación. Y aquí, vamos a ver acá, aquí está la hipófisis, ¿verdad? Fíjense cómo la parte de la unión entre el hipotálamo y la hipófisis, el tallo hipofisario, aquí donde está el tuber cinereum, la eminencia media, el tuber cinereum, está este sistema vascular, unos vasos diminutos, ¿no?, que descienden hasta la adenohipófisis. ¿Cuál es la función de estos vasos? La principal función de estos vasos es llevar estas hormonas que están siendo liberadas, estas neuronas. Fíjense, esta puede ser la neurona que produce la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. ¿Dónde le va a liberar? Aquí en la eminencia media. Esa hormona pasa a estos vasos que descienden hasta la adenohipófisis, y aquí esta hormona va a salir a través de los capilares y se va a dirigir hacia dónde? Hacia la célula somatotropa para estimular la secreción y síntesis de la hormona del crecimiento. ¿Cómo se llama este sistema? Este sistema se conoce con el nombre del sistema porta hipotálamo hipofisario. Este sistema porta hipotálamo hipofisario es el que se encarga entonces de llevar las hormonas que produce el hipotálamo hasta la hipófisis, ¿no? Bien. Ahora, en el caso de la neurohipófisis, van a estar los axones, van a llegar hasta aquí, hasta la neurohipófisis. Bien. Entonces, este sistema porta hipotálamo hipofisario es esencial para la transmisión del estímulo desde las neuronas de la hipófisis hasta las células glandulares de la adenohipófisis, ¿no? Bien, entonces aquí la eminencia media es la parte que se une entonces el hipotálamo con la hipófisis, ¿a través de qué? Del tallo hipofisario, ¿no? ¿Vean? Estas terminaciones entonces de estas neuronas que están en el hipotálamo liberan aquí sus hormonas, la corticoliberina, la tiroliberina, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿no?, o somatoliberina, la hormona liberadora de las hormonas sexuales, gonadoliberina. Todas estas las va a enviar hacia el sistema porta, que va a llevar las hormonas hasta la adenohipófisis, ¿no? Entonces, ahora,
el hipotálamo no solamente produce hormonas liberadoras, sino también inhibidoras. Hay una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que tiene una función de, junto con la hormona liberadora, regular la producción y secreción de hormona del crecimiento. Y finalmente está la inhibidora de la hormona prolactina. Esta es la prolactina, va a ser formada en las células lactotropas, pero vean, a partir de estímulos que se dan en relación con parto y el embarazo y el parto, ¿no? La fertilidad, pero que para ser liberadas necesitan de, a ver, primero, está formada la hormona prolactina, pero no se libera. ¿Por qué? Porque hay una hormona inhibidora de la prolactina que está enviando el hipotálamo. Digamos ustedes que no están embarazadas, no hay si se embarazan, ¿sí? Va a empezar las hormonas sexuales, van a empezar a predisponer que haya formación de leche, etc., ¿no? Pero no se va a formar hasta que esta hormona inhibidora, la hormona prolactina, no actúe. Una vez que el hipotálamo envía la hormona inhibidora, ¿no? ¿Sí? Entonces sí va a liberarse la prolactina hacia que el hipotálamo deje de formar la hormona inhibidora, ¿no? Ya no hay hormona inhibidora y entonces sí se va a liberar a la prolactina. Se va a ir a la glándula mamaria a formar la leche, ¿no? Bien, entonces estas son las hormonas hipotalámicas liberadoras e inhibidoras que controlan la secreción del hipótálamo. La hormona liberadora de la tirotropina estimula la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, o TSH, ¿no? Por las células tirotropas. La hormona liberadora de las gonadotropinas estimula la secreción de hormona estimulante de la folículo estimulante y de la hormona luteinizante por las células gonadotropas. La hormona liberadora de la corticotropina estimula la secreción de la hormona adrenocorticotropa por las células corticotropas. La hormona liberadora de la hormona del crecimiento va a estimular la secreción de la hormona del crecimiento por las células somatotropas. La hormona inhibidora de la hormona del crecimiento va a inhibir la secreción de la hormona del crecimiento por las células somatotropas. Y la hormona inhibidora de la prolactina, que es la que produce el hipotálamo, va a inhibir entonces la secreción de prolactina por las células lactotropas. Bien, entonces son las relaciones entre las hormonas hipotalámicas y las hormonas hipofisálicas. Si volvemos a este cuadrito anterior, vamos a observar que la mayor parte entonces de las hormonas que produce la hipófisis van a dirigirse a otras glándulas a cumplir con su función. Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides, ¿dónde va a ir? A la glándula tiroides. ¿Para qué? Para que la glándula tiroides sintetice, libere, ¿qué cosa? La hormona tiroidea, la tiroxina y la triiodotironina, la T3 y la T4. O va a ir a la corteza suprarrenal, la hormona liberadora de la corticotropina va a ir a la corteza suprarrenal, a la glándula suprarrenal, ¿para qué? Para estimular la liberación, la síntesis y liberación de cortisol, ¿no? Entonces, todas estas
van a tener una acción sobre otras glandas, excepto la hormona del crecimiento, que esta no estimula otras glandas, sino estimula a todos los tejidos del organismo. Entonces ahora vamos a hablar de la hormona del crecimiento. De estas otras hormonas vamos a volver a hablar cuando hablemos de las glándulas puntuales. Cuando hablemos de la suprarrenal y de los corticoides, vamos a hablar de qué? De la hormona estimuladora de la corteza suprarrenal, ¿no? Cuando hablemos digamos, de los ovarios o de los testículos, hablaremos de las hormonas sexuales, liberadoras y estimuladoras. Está claro, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a dedicar a la hormona del crecimiento, que no tiene una glándula particular que la produce. Bien. Entonces, la hormona del crecimiento, a diferencia de las otras hormonas de la hipófisis, actúa directamente sobre los tejidos, no va a tener una glándula efectora intermediaria. Él tiene un efecto directo sobre los tejidos. ¿Qué hace la hormona del crecimiento? Estimula el crecimiento de prácticamente todos los tejidos, ¿no? ¿Ven? Mientras hay hormona del crecimiento, va a estimular el crecimiento, la reparación de los tejidos de todo el organismo, favorece el aumento del tamaño de las células, la concentración de los tejidos, estimula la mitosis, ¿no? Hace que haya mayor cantidad de células, aumente el tamaño de las células cuando se dividen tengan diferenciación celular unas de otras. Bien, si ustedes observan esta gráfica, una gráfica que en el eje de las pies tenemos el peso, el gramo de una rata, y en el X un tiempo, ¿no? Días de vida de la rata. Fíjense, esta línea azul es una rata normal, que ha crecido con su propia hormona de crecimiento endógena, con una alimentación adecuada para la rata, y ha ido alcanzando un peso a los 200 días, más o menos un peso de 200 gramos, y luego ha ido aumentando poco a poco, ya menor, porque fíjense, este ha sido un aumento rápido, ¿no? Y la rata es joven. Pero después ya la rata adulta ya no ha crecido mucho, ya no ha crecido nada, de aumentar de peso muy poco. En cambio, fíjense, esta otra línea muestra el crecimiento y el aumento del peso de una rata a la que se le ha inyectado además una dosis extra de hormona de crecimiento. Desde el crecimiento ha sido mucho más intenso, ¿no? Y prácticamente no ha dejado de aumentar de peso durante toda su vida, ¿no? De forma bien marcada. Entonces esto demuestra que la hormona de crecimiento tiene un papel importante, ¿no? En el crecimiento y el aumento del tamaño de las células y de los tejidos. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos metabólicos? Es lo que nos interesa. ¿Cómo es que la hormona permite que los tejidos crezcan, ¿no? Para empezar, aumenta la síntesis proteica de prácticamente todos los tejidos. Todos los tejidos, gracias a la acción de la hormona del crecimiento, activan su síntesis de proteínas. El músculo, el cartílago, en especial los tejidos que más proteínas tienen, ¿verdad? Van a producir gran cantidad de proteínas. Fíjense, por ejemplo, los huesos durante la niñez
y la adolescencia, antes de que se suelten las epífisis con las diáfisis, tienen una cantidad de cartílago muy grande, ¿no? Y fíjense, sobre ese cartílago actúa la hormona del crecimiento. ¿Para qué? Para que los huesos se alarguen, crezcan. Por eso es un crecimiento acelerado durante la niñez, la adolescencia. La hormona del crecimiento está actuando, ¿no? Hasta que se sueltan las epífisis y las diáfisis y ya el cartílago también va siendo sustituido. ¿Por qué? Más por tejido óseo. Y ahí vienen los procesos osteoclásticos, osteoblásticos. Bien, entonces hay eso. Los músculos y todos los tejidos se benefician con una mayor síntesis proteica. ¿Sí? Bien, por otro lado, favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo y se incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre, con el objeto de priorizar el uso de la grasa como fuente de energía. ¿Verdad? Más que la glucosa, la grasa. En realidad, más bien la hormona del crecimiento lo que hace es guardar la glucosa, evitar el consumo de glucosa, excepto las células que necesitan 100% de la glucosa. De hecho, puede haber un efecto diabetógeno cuando hay un exceso de hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque hace que aumente la concentración de glucosa en la sangre y los tejidos dejan de utilizar glucosa y priorizan los ácidos grasos. Fíjense, como principal fuente de energía. Además, el metabolismo está tan acelerado durante el crecimiento que necesitamos pues mucho ADP o mucho ATP, ¿no? Bien. Entonces, como consecuencia, disminuye la utilización de la glucosa en todo el organismo. Entonces, podríamos decir que la hormona del crecimiento mejora casi todos los aspectos de la captación de aminoácidos, el transporte de aminoácidos hacia los tejidos y la síntesis de proteínas en los tejidos. De hecho, ¿qué hace la hormona del crecimiento a nivel de los tejidos? Va a unirse a su receptor y a través de su receptor, es una hormona peptídica. ¿Dónde está su receptor? En la membrana. Entonces, estos receptores de la hormona del crecimiento son receptores que desencadenan mecanismos de segundo mensajero. Uno de los mecanismos de segundo mensajero va a hacer que aumente la transcripción génica en el núcleo. ¿Para qué? Para que se produzca más ARN mensajero que está relacionado con ¿qué? Con la síntesis de proteínas. ¿No es verdad? Entonces, es eso lo que va a activar la hormona del crecimiento. Pero además la captación de los aminoácidos, el transporte de los aminoácidos hacia las diferentes células para aumentar la síntesis de proteínas. Estimula el crecimiento del cartílago y el hueso, como les decía hace un momento, en la época del crecimiento. Aunque también cuando termina el crecimiento, ¿cómo es la fisonomía, el cuerpo de un joven cuando está terminando el crecimiento de un adolescente de 18, 19 años? ¿No? Todavía tiene el rostro delgado, el cuerpo. Pero después va ganando grosor, ¿no? Aumentando el cuerpo, todo. ¿Por qué? Porque sigue el crecimiento, pero ya no el crecimiento longitudinal, sino el cuerpo se va haciendo más ancho. ¿Sí? La hormona del crecimiento sigue actuando sobre los huesos. Ya no en procesos de aumentar el cartílago, que el cartílago crece, sino que los huesos se vayan haciendo más anchos, más gruesos. ¿Sí? Cambiamos
incluso de fisonomía, para terminar el crecimiento, ya unos años después, ya no tenemos la misma cara de 18 años que la que vamos a tener de 25 o 30 años, ¿no? Va ganando mandíbula, pelo, es así, huesos más anchos, más gruesos, eso es normal, y es parte de la función de la hormona del crecimiento. ¿No? Aumenta el depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteogénicas, inductoras del crecimiento, durante la niñez, la adolescencia. La mayor velocidad de reproducción de células condrocíticas y osteogénicas. Un efecto específico consiste entonces en la conversión de los condrocitos en células osteogénicas. ¿Para qué? Para producir hueso. ¿No? Bien, ahora se ha visto que si bien la hormona del crecimiento es la que está directamente relacionada con mayor, digamos, el mayor crecimiento de los tejidos, al parecer no es la propia hormona la que va a actuar sobre las diferentes células, sino que hay estas sustancias que forman el hígado, gracias a la presencia de la hormona de crecimiento, que van a estimular de manera mucho más potente el crecimiento de los animales. ¿Qué se llaman estas sustancias? Las somatoperinas. Son polipéptidos, incluso muy parecidos a la insulina, ¿no? Por eso se los conoce como las somatoperinas, que tienen una acción similar a la insulina, pero no en el metabolismo de la glucosa, sino en el efecto en el crecimiento. Vamos a ver que tanto la insulina como la hormona del crecimiento actúan de manera conjunta. Si falta cualquiera de las dos hormonas, el crecimiento se ve perjudicado. Pero si las dos hormonas están, el crecimiento va a ser favorecido. Bien, entonces estos factores, estas somatoperinas, son el factor de crecimiento similar a la insulina. ¿Sí? Parece ser entonces que estas somatoperinas, en especial las somatoperinas, se ejercen un potente efecto estimulador sobre el crecimiento óseo. La cosa interesante es que un grupo, una tribu africana, una etnia africana, que son los pigmeos, ¿no? Esta somatoperina es deficiente. Tienen hormona del crecimiento, pero no producen somatoperina. Desde el punto de vista genético, no llegan a producir la somatoperina C del hígado. Y entonces los pigmeos no alcanzan ni 1,50 m de tamaño, los más altos, ¿no? En general son pequeños, delgados, ¿no? Bien, ahora, ¿qué factores van a estimular o van a inhibir esa cuestión de hormona del crecimiento? Si hay descenso de la glicemia, cuando no hay glicemia en la sangre, disminuye la glicemia en la sangre, aumenta la hormona del crecimiento. Cuando hay un descenso de los ácidos grasos, va a haber un aumento de la síntesis y secreción de la hormona del crecimiento. Esto quiere decir entonces que durante la inanición, durante el ayuno, aumenta la secreción de hormona del crecimiento. Un estímulo entonces para que se produzca el aumento de la secreción de hormona del crecimiento es periodos de ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los periodos de ayuno, ¿qué van a descender? La glicemia, los aminoácidos, los ácidos grasos en especial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento? Pues van a liberar, a movilizar a estas sustancias, ¿no? Los traumatismos, el estrés, también se ha visto que libera la hormona del crecimiento. Una
situación que favorece la liberación de hormonas del crecimiento es el ejercicio. También la testosterona y los estrógenos. El sueño, en especial el sueño profundo, es el que más, junto con el ejercicio, son los factores, digamos, fisiológicos que más favorecen la liberación de hormonas del crecimiento. Y desde luego la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, porque si no hay hormona liberadora, no hay hormona del crecimiento, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, aquí tenemos esta gráfica que nos muestra que el ejercicio intenso es uno de los factores que más hormona del crecimiento libera. Tiene que ver con la actividad física, pero que tiene que ver también con el uso de ácidos grasos, uso de glucosa por parte del organismo, ¿no? Entonces, cuando hacemos un ejercicio intenso, ¿qué es lo que pasa? Toda la glucosa, todos los ácidos grasos están circulando, creciendo, porque los músculos, el cerebro, el corazón utilizan estas fuentes de energía. Entonces hay una liberación de hormonas. Entonces, cuanto más ejercicio hace un niño, por ejemplo, más hormona de crecimiento se da. Luego, fíjense, el sueño también va a producir, el sueño profundo va a producir esta elevada liberación de hormonas de crecimiento. Y otros factores, como hemos visto, ¿no? El descenso de ácidos grasos, el descenso de glucosa, el estrés, traumatismos, dolores, van a producir, pero no en tal intensidad como el ejercicio y el sueño. Bien, ahora, ¿cuánto es la concentración de hormona del crecimiento en adultos? De 1.6 a 3 nanogramos por decilitro en adultos. En jóvenes, en niños, en adolescentes, puede llegar hasta 6 nanogramos por decilitro, lo normal, ¿no? De hecho, esa es la concentración. En ancianos puede bajar a menos de 2 nanogramos por decilitro. Fíjense, incluso en una persona de 80 años se sigue produciendo hormona de crecimiento. Esto muestra que la hormona de crecimiento tiene alguna utilidad, no es solamente para crecer, ¿no? Sino que durante la vida adulta todavía, al parecer, la hormona del crecimiento tiene que ver con la reparación, la conservación de los tejidos. Pero conforme vamos envejeciendo, va habiendo también menos secreción de hormonas del crecimiento y los tejidos ya no están tan bien reparados, tan bien conservados como los jóvenes, ¿no? Por eso aparecen arrugas, deterioro, pérdida de carnes, en fin, todo lo que ocurre con el envejecimiento. Al parecer, entonces, está muy relacionada la secreción de hormonas del crecimiento con mecanismos de mantenimiento de los tejidos. Ahora, vean, fíjense en el ayuno, en la inanición. La inanición, ¿qué quiere decir? Cuando una persona no come días, ¿no? Vean hasta cuánto puede llegar la secreción, ¿no? Pero puede aumentar la concentración de hormona del crecimiento hasta 50 nanogramos por decilitro. ¿Cuántas veces más, digamos aquí, que la concentración normal en un adulto, un joven, como ustedes? 3 nanogramos por decilitro. Unas 15 veces más, ¿no? 50 nanogramos cuando hay ayuno. ¿Sí? Bien. Ahora, estas barras nos muestran también que cómo la hormona del crecimiento está muy relacionada con la utilización
utilización de los aminoácidos y digamos, y las proteínas por el organismo, y que además tiene que ver con la disponibilidad de la glucosa por el organismo. Ustedes saben que el kwashiorkor es una enfermedad que se caracteriza por la deficiencia de proteínas, ¿verdad? Fíjense, cuando hay deficiencia de proteínas, entonces, como en el kwashiorkor, miren la secreción de hormona del crecimiento. Esa es la secreción de hormona del crecimiento. Está en cuántos nanogramos por decilitro. 40. 15. Ahora, ¿qué pasa si a esta persona que tiene kwashiorkor se le da carbohidratos? No hay ninguna modificación en la secreción de la hormona del crecimiento, no ha mejorado, digamos, la secreción, no ha disminuido, que debería disminuir. Pero ¿qué pasa si se le administra proteínas? Fíjense cómo a los 3 días de la administración de proteína va a disminuir la secreción de hormona del crecimiento. Y luego, a los 25 días, si se continúa con una dieta de proteínas, la secreción de hormona del crecimiento va a disminuir más, ¿no? Bien, esto nos muestra entonces que la hormona del crecimiento se va a sintetizar y se va a liberar cuando hay una deficiencia proteica, cuando hay una deficiencia de aminoácidos muy marcada en el organismo, ¿no? Con mayor intensidad. Bien, ahora, ¿cuáles son las anomalías de la secreción de la hormona del crecimiento? Pueden haber muchas anomalías, pueden haber un incremento en la secreción de la hormona del crecimiento, puede haber también un déficit en la secreción de hormona del crecimiento. Cuando hay un déficit en la secreción de la hormona del crecimiento, va a haber, desde luego, un problema, ¿no?, en el crecimiento de los tejidos. Entonces, tenemos la insuficiencia pan-hipofisiaria o pan-hipopituitarismo. Este es un problema en el que todas las hormonas de la hipófisis están alteradas o disminuidas. Puede ser un problema congénito, ¿no? Puede aparecer un tumor de forma repentina. ¿Y qué va a dar lugar este pan-hipopituitarismo? A una condición que es el enanismo, ¿no? Hay una deficiencia generalizada de la adenohipófisis durante la infancia. Entonces, si no hay hormona del crecimiento, los niños quedan pequeños, ¿no? ¿Sí? Para empezar, no alcanzan tallas más allá de 1,20 hasta terminar el crecimiento. Pero además, como hay un pan-hipopituitarismo, ¿qué van a tener? Deficiencia de hormona tiroidea también. Van a tener también deficiencia de hormonas de la corteza suprarrenal. Todas. Entonces, fíjense, van a tener problemas generales estos niños, ¿no? No van a alcanzar la pubertad, por ejemplo, no van a secretar cantidades suficientes de hormonas gonadotrópicas para desarrollar sus funciones sexuales. Entonces van a quedar realmente estos niños el crecimiento, todo nivel se va a detener, ¿no? No solamente talla, fíjense que estos niños de 10 años aparentan tener 4 o 5 años y los individuos de 20, 7 y 10 años, ¿no? Entonces, pero además van a tener otros problemas.
va a haber desarrollo sexual, van a tener deficiencia de idea, van a tener deficiencia de cortisol, otras hormonas. También se puede dar la deficiencia o la insuficiencia panhipofisiaria del adulto. Eso puede ocurrir en cualquiera de nosotros, que la hipófisis deje de producir hormonas, y entonces va a haber una secreción reducida de todas las hormonas hipofisales. ¿Qué va a aparecer? Es el hipotiroidismo. Una persona que era normal va a tener hipotiroidismo. Va a tener menos producción de glucocorticoides, de cortisol en especial, ¿no? Y además las hormonas gonadotropas también van a desaparecer, ¿no? Y se va a desaparecer las funciones sexuales, ya sea hombre o mujer. Por otro lado, si hay una hipersecreción de hormona tiroidea, va a dar lugar al gigantismo, ¿no? Estas células acidófilas, las células somatotropas de la hipófisis, empiezan a producir más hormona del crecimiento que la normal. Entonces, fíjense qué va a ocurrir. Los tejidos van a empezar a crecer con gran rapidez. Entonces, un niño que tendría que tener, digamos, un niño de 4 años, va a parecer un niño de 7 años, un niño de 7 años, va a parecer un niño de 12 años, uno de 12 años, va a tener 2 metros de altura, ¿no? Hasta que se sueldan las epífisis y las diáfisis, ¿sí? Y dejan de crecer. Pero entonces es una persona mucho más grande de la normal, ¿no? Esto tiene que llamar la atención en padres, ¿no? En médicos, y los niños están creciendo más allá de los parámetros esperados para la edad. Aunque en algunas razas pueden haber personas altas, ¿no? Por ejemplo, las basquetbolistas norteamericanos, europeos, hay gente alta, esto por genética. Entonces hay que descartar eso, ¿no? Porque hay gente que tiene la real. No por eso es gigante, tiene gigantismo, ¿sí? Pero si los padres, los abuelos no han tenido tallas tan altas y aparece un niño creciendo, pues inmediatamente hay que sospechar de gigantismo, ¿no? Además que el gigantismo va a tener también aparejados otros problemas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los adultos? Si bien los jóvenes, los niños crecen rápido, pero cuando se sueldan las epífisis y las diáfisis, ¿sí? La hormona del crecimiento ya no influye sobre el largo de los huesos y de los tejidos sobre el crecimiento longitudinal, pero sí sobre el crecimiento, digamos, a posición de masa, ¿no? Las personas se ven más anchas, más robustas. De hecho, fíjense que algunas veces su gigantismo, como la mandíbula, la frente, ¿no? Empiezan a hacerse mucho más prominentes, más grande la cara, los hombros, las manos, mucho más gruesas. ¿Por qué? Porque, fíjense, sigue la hormona del crecimiento estimulando el crecimiento de los tejidos, pero ya no puede estimular a lo alto, sino a lo ancho. ¿Sí? Entonces los huesos se ponen más gruesos, más anchos de lo normal, ¿no? Y se produce el gigantismo. ¿Cuál sería la concentración normal entonces de la hormona del crecimiento? 5 a 20 años, hasta 6 nanogramos por mililitro. 20 a 40 años, 13 nanogramos. Y de 40 a 70, unos 1.6, van disminuyendo ya paulatinamente.
Parece que el proceso de envejecimiento entonces se va acelerando cuanto menos hormona de crecimiento hay. Bien, ahora hablaremos de la neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. Estas ya son unas hormonas neurohipofisales, ¿no? La neurohipófisis, llamada hipófisis posterior, ocupa la parte posterior entonces de la glándula, ¿no? De la hipófisis. Aquí ya no vamos a observar la presencia del sistema porta, sino de estos axones que están comunicando los somas de estas neuronas que están en los núcleos supraóptico y paraventricular. En estas neuronas macrocelulares, se van a producir las hormonas que se van a liberar en la neurohipófisis, ¿no? La propia neurohipófisis tiene células gliales llamadas pituicitos. ¿Por qué pituicitos? Porque son de la glándula pituitaria, estas células gliales. Pero estas células gliales no liberan hormonas, solamente producen hormonas. Lo que le proporcionan es sostén a estos axones. ¿Sí? Para que estos axones traigan la hormona que se produce en los somas, en las células que están en los núcleos supraóptico y paraventricular. Bien, ¿qué hormonas entonces se van a producir? La hormona del crecimiento, perdón, la hormona antidiurética y la oxitocina. La antidiurética o vasopresina se produce en especial en las células que están en los núcleos, en el núcleo supraóptico, ¿sí? Y la oxitocina en el paraventricular. Aproximadamente, digamos, un 6% de la oxitocina se va a producir en el supraóptico, un 6% de la vasopresina en el paraventricular. Esto quiere decir que no es el paraventricular solamente produce oxitocina. La mayor parte del paraventricular es la oxitocina, la producción, pero una pequeña parte también produce antidiurético. Lo mismo con el supraóptico. El supraóptico produce en general mayor cantidad la hormona vasopresina o antidiurética, pero una pequeña parte, un porcentaje pequeño, un 6%, puede produce oxitocina, ¿no? Entonces, entre los dos núcleos van a producir las dos hormonas. Luego, estas hormonas se producen en el retículo endoplástico rugoso, en los ribosomas del retículo endoplástico, se empaquetan y con proteínas transportadoras se transportan a lo largo de los axones. Llegan a los axones terminales, que forman varicosidades, donde se almacenan estas vesículas. Y cuando llega un potencial de acción, van a ser liberados, ¿no? Ese potencial de acción ya sabemos que va a ser aquí, en el axón terminal, va a abrir canales de calcio, el calcio va a ingresar, el calcio va a estimular que por exocitosis la hormona sea liberada. ¿A dónde? Hacia los capilares que están pasando por acá, primero hacia el intestino, luego los capilares y por los capilares a la circulación general. Si es la hormona antidiurética, ¿a dónde va a ir? Va a llegar, fíjense, hacia los túbulos, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí está el glomérulo, el tubo contorneado proximal, la saretela, el tubo contorneado distal. ¿Y dónde va a actuar la antidiurética? En la porción final del túbulo distal y en los colectores. Aquí, fíjense, es donde actúa la hormona antidiurética. ¿Qué hace? Reabsorbe A. ¿Cuál es el mecanismo que tiene esta hormona? Al parecer, lo que hace es estimular la
síntesis y liberación de vesículas citoplasmáticas cargadas de acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas que cumplen con qué? Con transporte de agua, ¿no? Entonces, vean, por ósmosis, el agua va a pasar por estas acuaporinas. ¿Y por qué estarán en los túbulos, ahí en las porciones finales, en los túbulos colectores, en especial en las nefronas medulares? ¿Recuerdan qué pasa aquí? Porque hay acuaporinas. ¿Por qué? Hay acuaporinas. Sí, ¿por qué aquí están concentradas estas acuaporinas? Eso determina si la orina va a ser concentrada o diluida. ¿Ah? Eso determina si la orina va a ser concentrada o diluida. Porque aquí va a determinarse si la orina va a ser concentrada o diluida, porque vean, hasta llegar al segmento final del túbulo distal, todavía no está definido si la orina se va a concentrar o se va a diluir a partir de este punto, donde las osmolaridades alrededor de 200 microsmoles, 100 microsmoles, empieza a definirse. Puede estar en disminuir la concentración de la orina. ¿Qué va a definir que haya más hormona antidiurética? ¿Cómo funciona eso? Eso ya lo hemos hablado en las clases de renal. Si la osmolaridad del plasma aumenta, ¿no? Puede ser por pérdida de líquidos, por disminución de la ingesta de líquidos, la osmolaridad del plasma aumenta, hay en el hipotálamo los osmoreceptores que van a percibir el incremento de la osmolaridad. Estos osmoreceptores van a comunicarse con quién, con estos núcleos, el núcleo supraóptico y paraventricular, en especial con el supraóptico, ¿no? ¿Para qué? Para que produzcan más hormona antidiurética. Entonces hay mayor producción de hormona antidiurética, la hormona antidiurética va hacia los conductos, los túbulos colectores y reabsorbe agua a través de esas acuaporinas que libera la hormona. ¿Está claro, no? En cambio, si disminuye la osmolaridad del líquido extracelular, porque hemos tomado 1 litro de agua en este momento, ¿qué va a ocurrir? Estos osmoreceptores no van a percibir, ¿no es verdad? No van a estimular la liberación de hormona antidiurética, no va a haber hormona antidiurética aquí, no va a haber acuaporinas que reabsorban el agua. ¿Y a dónde viene el agua? A la orina, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Entonces es eso. Ahora, una cosa también que puede regular la producción de hormona antidiurética y que está relacionado desde luego con la osmolaridad es la disminución de la presión arterial. ¿Sí? Cuando disminuye la presión arterial, también, ¿verdad?, va a haber una disminución de la osmolaridad de la sangre. ¿Y qué va a ocurrir? La hormona antidiurética, además de ir hacia los túbulos, va a ir hacia el músculo liso de las arteriolas, donde también hay un receptor para esta hormona. En este caso la vamos a conocer con el nombre de ¿qué? Vasopresina. ¿Por qué? Porque produce una vasoconstricción y en consecuencia ¿qué efecto va a haber? Aumento de la presión arterial. ¿Cuándo suele ocurrir esto? Cuando cae, por ejemplo, la presión arterial por deshidratación, cuando cae la presión arterial por una hemorragia, ¿no?
o por cualquier mecanismo que baje la presión arterial, no solamente el simpático, el parasimpático, el sistema renina, angiotensina se van a activar, sino también este mecanismo de osmoreceptores que estén en el hipotálamo, que va a hacer que se libere hormona antidiurética o vasopresina, ¿no? Bien. Están los efectos vasoconstrictores, ¿no? Disminuye el volumen de la sangre, ya sea por hemorragia, por liberación de hormona antidiurética que va a unirse a sus receptores en las arteriolas para producir vasoconstricción, ¿no? Finalmente está la oxitocina. Esta es una hormona que se produce en las, digamos, el núcleo paraventricular en particular, y que tiene la función de estimular la contracción de las células musculares del útero durante el parto, ¿sí? Y además, y esta es una función mucho más conocida, porque ustedes saben, todas estas funciones, muchas veces no hay una evidencia o una hipótesis comprobada, solo hay deducciones por las investigaciones, desde luego, pero esta otra función es mucho más comprobada, la de la estimulación de la producción de leche por las mamas. Ahora, pero no es que la hormona oxitocina estimule a la glándula mamaria o a los acinos de la glándula mamaria a producir leche, eso hace la prolactina. Lo que hace la hormona oxitocina es actuar sobre los canalitos, sobre los conductos, sobre las biofluidas de estos conductos. ¿Para qué? Para que se contraigan y que conduzcan, lleven la leche formada hacia el pezón. Por eso la succión, por ejemplo, es un estímulo para que la hormona oxitocina se libere, llegue a la glándula mamaria y estimule la contracción de los canalitos para que conduzcan la leche hacia el pezón. El bebé está succionando para recibir, ¿no? La succión entonces es el principal mecanismo al parecer para la liberación de la hormona oxitocina. Aunque también se piensa que durante el parto, ¿no? Hay un estímulo del hipotálamo para que se libere oxitocina y el útero grávido, solo el útero grávido, ¿sí? Empiece a contraerse, ¿no? Entonces empiezan las contracciones que cada vez se aceleran más, ¿no? Va pasando el tiempo hasta que estas contracciones del útero consiguen bien, se piensa entonces que esta función de la oxitocina sería la responsable de la inducción del parto, contracción del parto, propulsión del feto hacia afuera. No, el feto no podría salir, no puede salir caminando, no se pasa, tiene que haber otra fuerza, que son las contracciones superiores. Muy bien, aquí quedamos entonces. Mañana continuamos.